Y continuamos en este enfoque Venus y ahora llegó el momento de darle una mirada también al mundo de la publicidad. Así es, vamos a conversar con Pascual Rubiani, él es director del Grupo Más. Y seguimos con más de Enfoque Venus. Llegó el momento de hablar un poco de comunicación, medios digitales, marketing, Rati. Publicidad y también, bueno, algo que se está reactivando de a poco porque los clientes, las empresas tienen que volver a estar presentes. Por mucho tiempo seguramente habrán mirado qué tenían y cómo podían invertir y ahora de nuevo hay que salir con todo el mercado, en un mercado que está muy particular. Y para hablarnos de esto, alguien que sabe y mucho, nuestro buen amigo Pascual Rubiani, que es director del Grupo Más. Pascual, un gusto recibirte, un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias Jorge, gracias por los conceptos, muchas gracias Fátima, un gusto estar en el programa de ustedes. Así que en lo que yo pueda contribuir, a las órdenes. Claro, es que el mundo de la publicidad también se vio afectado y de una manera también muy como abrupta, que me parece que es lo que nos pasó a todos. Y las marcas frente a esta indiferencia habrán tenido también sus reparos para seguir haciendo inversiones. Sí, la primera reacción fue obviamente el corte de la inversión publicitaria. Ante la incertidumbre, ante el shock, se replantearon muchas cosas. Ahí rápidamente empezamos a conversar con muchos de nuestros clientes y lo que todos coincidíamos, por lo menos en nosotros, en nuestro enfoque, es que uno no puede perder la voz en una situación como esta. Una marca que desarrolla su vida como marca a lo largo de la vida de las personas en momentos tan duros tampoco puede dejar de decir algo, ¿verdad? Entonces las marcas empezaron a replantear su comunicación, se plantearon cuestiones de muy corto plazo, entender lo que estaba pasando y dentro de eso tener un discurso. Y lo más importante es que asistimos a un fenómeno en el cual vimos que las marcas que tienen propósito son las que estaban mejor preparadas para hablar en una situación como esta. Marcas con propósito significa tener un sentido a la vida de la marca, significa responder un por qué y un para qué, no simplemente responder el qué hago, cómo lo hago y cuándo lo hago, sino el por qué lo hago, el para qué lo hago. Y cuando uno se hace la pregunta del por qué hago y para qué lo hago, uno puede encontrar motivos para conversar con sus clientes, con sus consumidores en momentos distintos y en momentos diferentes como fueron los inicios de la pandemia y como siguen siendo las diferentes fases a las que estamos acostumbrados, a los que nos estamos acostumbrando ahora. Claro, igualmente hay que como reacomodarse y las que se animaron a seguir comunicándose son las que quedaron como mejor posicionadas también. Sí, lo que nosotros automáticamente hicimos en su momento fue comparar otras situaciones de crisis recesivas. Paraguay pasó en los 90 por escenarios de crisis, el mundo pasó por escenarios de crisis también en los 90 y Paraguay en el 2001 y en el 2008 el mundo de vuelta. Y en ese tiempo hemos aprendido que los consumidores cuando hay crisis redefinen sus lealtades. Y al redefinir sus lealtades, las marcas pierden o ganan. Son momentos de cambio, son momentos de transiciones. Y si no hiciste algo, es muy probable que pierdas market share, además del volumen que necesariamente lo vas a perder porque se reduce la actividad económica, pero también perdés cuota de mercado. Y hay otras marcas que si bien pierden volumen, si fueron inteligentes y tuvieron algo que decir, ahí ganan cuota de mercado o market share, como le llamamos nosotros en la jerga marketinera, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eso nos hizo poder plantear reflexiones de este tipo a nuestros clientes. Esa experiencia que muchos ya veníamos teniendo por haber estado ya en esos momentos de crisis nos permitió replantear y reenfocarnos en las cosas que son importantes reenfocarse en este momento. Entonces estamos hablando de que es posible, reafirmamos que es posible crecer en tiempos de recesión. Es posible crecer. Es más, nosotros decimos a nuestros clientes, este es el momento para crecer. Y pongo un ejemplo, ¿verdad? Porque no hace falta ir a... Si bien hoy cuando vemos El Último Baile y vemos la película Michael Jordan, podemos ver cómo Nike aprovechó para crecer en tiempos en que Reebok era líder absoluto en los Estados Unidos y cortó su publicidad en momentos de crisis, ¿verdad? Nosotros tenemos ejemplos locales muy claros y para mí un ejemplo que yo crecí como chico, como joven
admirando y viendo lo que fue el desarrollo de la marca Martel, Rolando Niela era un especialista en decir: yo empiezo a invertir más en publicidad cuando todos dejan de invertir, porque ahí es donde tenemos posibilidad de crecer. Lo que probablemente tenemos que entender es que crecemos de forma distinta. O sea, y para crecer de forma distinta tenemos que readecuar la estrategia. Crecemos en market share y también tenemos que crecer en clientes ocasionales, porque los clientes fieles van a reducir su volumen. Entonces tenemos que ganar más clientes. Y ahí es donde viene qué tenemos que hacer. Y tenemos que extender la cobertura. Más que la repetición es estar en más medios, estar en muchos formatos en los que antes no estábamos, llegarle a una audiencia que no le estábamos llegando. Y eso puede permitir la compensación de los volúmenes que perdemos, ¿verdad? Todo lo digital que ahora cobró protagonismo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una forma también es llegar a través de eso. También el mundo digital está teniendo un crecimiento y es muy interesante seguirlo, porque hay que seguir donde está el crecimiento. Pero también hubo una revalorización de medios tradicionales en esta crisis. O sea, y no quiero dejar de decirlo. La televisión, la radio fueron fuentes de consulta. Y muchas veces sentimos que nuestros clientes no hayan tenido la picardía de estar en los momentos de audiencia pico que hemos tenido a lo largo de este tiempo en televisión y radio. Claro, porque el tema con los medios digitales también diversifican de una manera tan poco segura que muchas veces vos encontrás demasiada información que no es precisa, entonces terminás otra vez yendo a las fuentes que pueden ser a través del camino digital, pero las fuentes que ya están consolidadas y que tienen como una garantía de información fidedigna. O sea, al final, en el fondo, los puntos digitales por los que te puede llegar la información tienen que ser seguros, porque también en esta pandemia vimos que empezó a aparecer información de todos lados, conspiraciones por todos lados, sí, información poco clara. Entonces vos te das cuenta que al final la comunicación digital llega a un montón de lugares, pero la comunicación digital fidedigna tiene que tener como el respaldo y el sustento de un medio consolidado y de alguien que está poniendo su cara para decir eso. Así mismo, yo lo que creo es que, y ocurrió también cuando apareció la televisión, se pronosticó, nosotros no lo vivimos eso obviamente, ¿verdad? Pero se pronosticó el fin de la radio y fue todo lo contrario. Cada medio va encontrando su lugar y su posicionamiento. Evidentemente que probablemente en lo que sea búsqueda de información, búsqueda de discusión, de debate, de análisis, los medios tradicionales encontraron en esta pandemia un punto central. Pero probablemente lo que sea información instantánea, probablemente lo que sea data, información, los medios digitales van a ser y ya son los medios líderes en esa materia. Entonces creemos nosotros de que no se trata de decir un medio sobre otro medio, sino que es una combinatoria. Y mucho más en este momento donde realmente hay gente que va a varias fuentes de información o va a varios formatos de entretenimiento en el cual es muy difícil decir si estoy acá le llego a toda mi audiencia. O sea, uno tiene que extender el alcance, o sea, aumentar la cobertura de medios en los que uno está hoy día invirtiendo. Claro. Hay obviamente oportunidades, probablemente hoy lo podemos hacer a un precio más razonable porque se podrá negociar mejor, porque todo el mundo está dispuesto a hacer algo más personalizado que simplemente la ejecución de una tarifa, y entonces con no una inversión mayor, sino quizás la misma inversión podemos estar en mayores sitios, en mayores lugares, en mayores medios. Igualmente es un momento en el que hay que entender que hay que tener paciencia también. Bueno, ahí hay una cuestión obviamente, ¿verdad? O sea, la publicidad, si entendemos que es solamente para la venta inmediata, es una manera de encarar, y lo que es construir marca para un futuro de negocio sostenible en el tiempo es de otra manera. Evidentemente hoy, si no existe demanda de los productos que yo vendo, obviamente tengo que tener paciencia, y nosotros definimos en 4 los tipos de productos que uno tiene que más que los tipos de productos, hay como 4 tipos de compras en una situación como la pandemia, y nosotros tenemos que aprender a ubicar nuestros productos y servicios dentro de esas categorías de compra. Uno son aquellos productos necesarios, o sea, todos tenemos que seguir comiendo, todos tenemos que seguir lavándonos las manos, entonces el jabón es necesario, todos tenemos que usar algún tapaboca, todos tenemos que consumir algún tipo de servicio médico o medicamento, etcétera.
obviamente esos son productos necesarios. Después hay una especie de productos que no son necesarios, pero que nos alivian. O sea, es como que uno se compensa, uno se satisface, ¿verdad? O sea, entonces, de repente un buen momento para ofrecer un buen vino, de repente un buen momento para un tipo de cerveza especial, o un buen momento para una característica de chocolate, etc. Hay productos que hoy no son necesarios. O sea, hoy lastimosamente, y es muy duro tener que decirlo, probablemente pagar un ticket aéreo con las fronteras cerradas no son productos necesarios. Y hay otros productos que a lo mejor son postergables, ¿verdad? O sea, comprarme de repente un reloj o determinadas cosas, lo puedo hacer hoy como lo puedo hacer el año que viene cuando todo está muy tranquilo. Dependiendo de en qué tipo de categoría de compra entre mi producto, son estrategias totalmente distintas. Y esas estrategias distintas son las que tenemos que discutir con los clientes y son las que los departamentos de marketing de los clientes tienen que estar muy agudos para poder desarrollarlos en estos momentos. O sea, si hablamos, por ejemplo, de estos servicios que no son tan vitales y si lo ponemos en un panorama post-pandemia, ¿cuál sería el desafío más grande? Y el desafío más grande sería cómo yo hoy, por ejemplo, le doy facilidades que en el momento de post-pandemia no le daría. O sea, yo puedo decir claramente hoy, venir, retirar tu auto y empezar a pagarme dentro de 6 meses, ¿verdad? O sea, y a lo mejor uno lo mira como algo descabellado, pero tiene mucha lógica porque sigo ganando participación de mercado, porque sigo generando un determinado consumo y me aseguro un flujo de caja futuro. O hago combinatorias de ese tipo. O de repente puedo decirle, vení, si compras ahora te doy el seguro y el mantenimiento gratis por X tiempo de año, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas y en eso la inventiva y la creatividad de la gente es fabulosa siempre. Claro, y estamos hablando de una época de oportunidades donde también tenemos que tener la seguridad de que vamos a salir, que un poco también es lo que me parece que al comienzo generaba muchas dudas. Hoy ya está como más avanzado también el concepto ese de que estamos avanzando. Por ahí espacio, pero que en un tiempo vamos a estar otra vez financieramente más activos, por lo menos. Se habla de las 3 R ahora. Antes eran las 4 P, ¿verdad? Hoy podemos hablar de las 3 R. 1, resistir. 2, reinventarse. Y 3, reiniciar. O sea, probablemente nosotros estamos en un momento donde primero hemos resistido el malón, mucha gente lo está haciendo todavía, hay que entender que hay mucha gente que no puede abrir el negocio todavía o que no puede desarrollar un evento todavía, esa gente está resistiendo y hay que darles medidas para la gente que está resistiendo. Hay que reinventarse, es impresionante y Fátima me va a decir, chicos que vienen de otros mercados y que no, dicen, acá no te quieren vender, ¿verdad? Porque tardan 5 o 6 horas para contestar un pedido por WhatsApp. Hoy día un pedido por WhatsApp tiene que ser atendido a los 30 segundos, si no la gente se va a la competencia. Entonces tenemos que reinventarnos por otro tipo de canales comerciales, tenemos que desarrollar canales de venta que antes no teníamos. Y reiniciar significa en algún momento tengo que entrar otra vez a ser agresivo, en algún momento tengo que empezar otra vez a buscar algún tipo de liderazgo, ya sea por lanzamientos, por innovaciones, en algún momento tengo que empezar a hacer rodar otra vez la maquinaria, ¿verdad? Entonces es muy interesante lo que está pasando. Creo que nadie tiene la bola de cristal. Creo que lo que nos afecta realmente es que la incertidumbre es muy alta y entonces en tiempos como estos no nos queda otra cosa más que reflexionar y entender mucho lo que le está pasando a nuestros clientes y ser muy fiel a nuestro propósito como marca, y si entendemos esas dos variables es muy factible que nos equivoquemos menos o que no nos equivoquemos. Aprovechando un poco todo este conocimiento, también algunas palabras para las empresas que por ahí en este momento no saben si invertir en publicidad, no saben cuál es el paso siguiente a seguir, porque obviamente en este momento uno dice, ¿será que vamos a salir adelante de esto? Entonces sí puede darnos algunas palabras. Y yo creo que a esas empresas lo que hay que decirles es que se enfoquen mucho en lo que mejor saben hacer y hacerlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Si lo hacen de la mejor manera posible y lo estructuran en un plan, les va a ir mejor. Muchas veces cuando hablamos de reinventarse pareciera ser que tengo que desarrollar una super aplicación, una super herramienta tecnológica, etc. Pero hay un concepto que para mí siempre es muy interesante, que es el de mejoras incrementales, ¿verdad? La innovación por mejoras incrementales es lo que hago siempre, hacerlo de mejor manera. Entonces, si yo estoy vendiendo muy bien en una tienda física,
cómo vender bien en una tienda física, hoy lo puedo hacer agregando nuevos canales de venta. Si yo tengo un muy buen producto, ¿verdad? ¿Cómo puedo mejorar ese producto todo el tiempo? ¿Verdad? Creo que ese debería ser el foco. Y no quiero dejar de decir, estar muy atento al cambio del itinerario del consumidor. Para que la audiencia nos entienda, ¿qué significa que un consumidor cambia su itinerario? Normalmente nos levantamos, nos cepillamos los dientes, revisamos el teléfono celular, podemos prender el televisor, escuchar un noticiero, desayunamos, le llevábamos a nuestros hijos al colegio, nos íbamos al trabajo, después teníamos alguna media mañana, después almorzábamos en algún lugar. Bueno, hoy mucha gente no le lleva más a sus hijos al colegio porque no hay clase, entonces los hijos se quedan en la casa. Y eso ya presupone una alteración del itinerario del consumidor. Claro. Cuando el itinerario del consumidor cambia, las necesidades cambian. Y nosotros, si queremos ser buenos en lo que hacemos, tenemos que estar siempre muy atentos a cuáles son las necesidades de los clientes, porque los clientes nos compran nuestras marcas y nuestros productos porque satisfacemos esas necesidades. Y lo otro es que también la gente necesita satisfacer necesidades emocionales. Y la gente está angustiada, necesita comprensión, necesita alivio, necesita mensajes empáticos, etc. Estas serían las recomendaciones que yo le daría, y no hace falta invertir mucho en publicidad. El atenderle hoy a una persona que entre y decirle, che, ¿cómo estás? Te está cuidando, hablarle de otra manera, personalizarlo mucho más puede marcar la diferencia con otros. Atender el teléfono más rápido de lo que suelo atender, llevar una mercadería más rápido de la que suelo entregar puede marcar la diferencia entre que un cliente me siga comprando o se vaya a otro proveedor o a otro operador en los servicios que uno hace. Así que ya saben, anotaron, ¿verdad? Anotar y a saber cómo hacer. Pascual, de verdad, siempre un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te agradecemos tu tiempo. Al contrario, gracias Fátima, un gusto realmente estar en el programa de ustedes. Gracias Jorge, para mí también el gusto es siempre el de estar en esta radio, canal tan querida que para mí es Venus. Muchísimas gracias. Pascual Rubiani estuvo aquí con nosotros. Seguimos con más de Enfoque Venus. Esto es Venus Media.